Hola Virgo, bienvenido a la Lía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, ver el video completo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y a que pues veas también el video hasta la totalidad para que sepas cómo ganar premios. Te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar por esa persona especial, la economía, el amor, el 2022, todo lo que tú desees. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Sepárala con tiempo porque hay días de diciembre y enero que no vamos a trabajar para estar con nuestra familia, ¿ok? Bueno, vamos ahora a dar inicio a tu lectura de tarot semanal, ¿sí? Recuerda que es general, para algo ya personalizado, sabes cómo contactarnos. No tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad a quien vaya dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Comenzamos con lo siguiente. Recuerda que la lectura tiene 3 partes. Primero el mensaje general de los ángeles para la semana, luego la economía y luego el amor. Y que si tienes una petición especial de oración, puedes dejármela ya mismo en los comentarios y con todo el gusto, con todo el amor, oraré por ti. Tu primer mensaje te dice: el saber te da rectitud. Y bueno, entonces mira que te está diciendo que el conocer una verdad te va a permitir durante los próximos días hacer las cosas de la manera correcta. Así que mantente atento a las señales, a los números, a todo lo que tú estés como intentando, digamos, analizar, porque siento que te van a hablar también a través de sueños y todo será para que actúes de una manera correcta, para que no te ganes karma, sino que por el contrario siembres cosas bonitas para cosechar a futuro. Por otro lado te dice: renacerás de lo antiguo. Mira que yo siento que vuelven las ganas de vivir a ti, ¿sí? Entonces siento que vuelves a conectar con esa parte interna, con esa parte bonita, y siento que tu energía durante los próximos días va a estar nivel Dios, o sea, nivel full, ¿sí? Y si tú crees de verdad que el universo vuelve y te llena de ganas, de ilusiones en la vida, escribe hecho está en los comentarios. Bueno, eso pues por un lado. Tu último mensaje te está diciendo el día de hoy: tu obediencia es poder. Mira que aquí hablamos de rectitud, de obediencia y de poder. Definitivamente en los próximos días hacer las cosas de la manera correcta, hacer las cosas como son, ¿sí? Te va a brindar como la posibilidad o la oportunidad de luego triunfar, de tener una victoria que no solamente va a ser porque sí, sino que siento que va a ser una victoria que te va a dar paz, ¿sí? Decreta, cree que de verdad esa victoria llega a tu vida y te aseguro que va a llegar. Bueno, pasamos ahora a la parte de la economía para esta semana con Virgo. Veamos qué mensaje hay para Virgo en la economía. Y te invito a suscribirte, activar la campanita y ver el video completo para que sepas cómo participar. Vemos el día de hoy el arcángel Raguel. Te está diciendo: tienes el poder de los astros a tu favor. Brinda ayuda y consejo acertados. Eres un guía perfecto. Siento que durante los próximos días, a través de ti, no solamente tu vida va a ser bendecida al hacer lo correcto, sino que también otras vidas. Siento que van a llegar como personas a pedirte consejo o asesoría respecto a una situación especial. Y pues yo creo que de verdad y de corazón vas a poder como actuar de la manera correcta, o el universo te iluminará para que puedas triunfar en una situación económica, y no solamente tú, sino que eso traiga como beneficio a personitas especiales en tu vida. Vamos a ver los números de la suerte en estos días. Tenemos el número 26 y wow, la carta de la fortuna. El número 23, les marca muchos dedos, ¿no? Y el número 35, ¿ok?
Entonces, esos son sus números especiales. Pasemos a ver qué mensajes directos les da las cartas para estos días. Me encantaría que me contaran si en sus casas o países están haciendo las novenas, ¿sí? Bueno, qué buena lectura porque terminamos la línea con la rueda de la fortuna, ¿no? Bueno, comenzamos con esta carta de Láker. Y miren que esta es una carta que me dice que esta carta habla como de hechicería y de magia negra. Sin embargo, esta carta de acá contrarresta todo eso. Eso quiere decir que al parecer como que hay personas intentando influenciar espiritualmente de manera negativa tu parte económica. Sin embargo, la protección que tú recibes siempre es mayor, ¿sí? La protección espiritual es súper grande, ¿sí? Y siento que hay un amigo muy cercano a ti, podría ser de signo Géminis. Veo que es una persona que definitivamente es como que te protege, es muy buen amigo. Y esta persona constituye una barrera espiritual y una barrera física contra el daño que alguien te quiere hacer. Esto también me habla de cierto conflicto, ¿sí? Y durante estos días te recomiendo que en este conflicto que al parecer se acerca con una persona bastante envidiosa, pero que no es una rival poderosa, como te podría decir, porque nos aparece la reina invertida de signo Cáncer, no va a poder triunfar hacia ti. Me dice que tú eres una persona mucho más madura porque está la carta del anciano, que es la misma carta del ermitaño en otros tarots. Y me dice que tú ves las cosas con más claridad que esta persona y eso te permite triunfar en una situación económica, ¿sí? También esta carta del anciano te invita a ser muy prudente durante estos días, ¿sí? A que maneje las cosas con mucha diplomacia con esta reina y que de esa manera pues las cosas van a triunfar. Cuando uno estudia, por ejemplo, el tarot de Rider, la carta de la rueda de la fortuna me habla acerca de los cambios en la vida, ¿sí? Que en este momento es un cambio favorable para ti y es un cambio que a veces incomoda a otras personas. Pero que finalmente, pues a ti, digamos, como que la vida te está empezando a sonreír. Actúa con diplomacia y recuerda que tú eres una persona mucho más madura, con más claridad, con más, digamos, luz espiritual para entender las situaciones. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de el amor. Recuerden que esta es una lectura general. Tenemos nuestro especial de amor, que son los días viernes y sábados. Si no han visto el de ustedes, los invito a verlo. En ese especial pues sí dividimos por solteros, conexiones y demás. ¿Ok? Y estas son las iniciales importantes para estos días, ¿ok? Tenemos la letra L, la B pequeña, la C, la M y la K, ¿ok? Estas son las iniciales del nombre, iniciales del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Recuerda que esta lectura es general, puede que estés soltero, casado, en conexión. Toma lo que resuene, deja pasar el resto, ¿sí? Este es un mensaje general. Te dice hoy las hadas y los ángeles, los cronos masculino y femenino. Tienes tus ideas claras, eres una persona desconfiada en el amor, no eres muy creyente de sentimientos, piensas más con la razón, ¿sí? Durante estos días te siento así, un poco prevenido en estos temas amorosos, un poco, ¿cómo te diré yo? Como diciendo sí, claro, cómo no, todo lo que me dices es verdad. Sin embargo, yo presiento a veces que más que claridad es una especie de temor, ¿sí? A que te vuelvan a herir, una especie de temor a que te vuelvan a lastimar, a que alguien vuelva a fallarte como ya lo hizo en el pasado, ¿sí? Creo que realmente durante las próximas semanas vas a estar pensando mucho con cabeza fría, más con la razón, menos con el corazón. Y hasta cierto punto esto puede ser como un poquito favorable porque nos permite
tener una percepción mucho más objetiva de la gente, ¿sí? Vamos a ver ahora qué nos dice directamente nuestro tarot, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice para todos mis hermanos. Saben que los quiero mucho. Virgo es mi mamá y los quiero mucho, y también mi amiga Daniela es Virgo. Entonces, pues, Virgo es un signo con el que conecto mucho. Además, yo también soy signo tierra, soy Tauro. Y, ay, amores, bueno, la carta del 5 de bastos invertido. Esto me resuena muchísimo con esto que estamos acá. Sabes que estás bastante enojado con el tema amoroso, ¿sí? Estás disgustado. También siento que siento que hay como orgullo en una situación. Quizá estás tan peleado que no puedas como abrirte a la posibilidad de escuchar a personas que realmente sí te quieren de verdad. Veo este 3 de bastos aquí y me dice que va a haber un cambio en esta situación, ¿sí? Además me dice que te apoyes en esas amistades sólidas para poder salir como de una confusión respecto a una situación. Yo aquí te veo actuando más desde el ego o sintiendo más desde el ego en los próximos días y desde la razón que desde la espiritualidad, que desde ese ser que mira a los demás con compasión y con amor, ¿sí? Entonces muchísimo, pero muchísimo cuidado, porque la verdad sí te veo actuando más desde, como te digo, desde el ego, desde lo demás y no desde el amor. Vemos esta carta del astro invertido, ¿sí? Que al estar en esa posición me dice que toda esta situación es por una esperanza no realizada, porque te has desencantado, porque sientes que has tenido como mala suerte en el amor, porque sientes que cada amor es no correspondido y que siempre te quedas queriendo sola o solo y que siempre te has engañado, ¿sí? O más bien que siempre te han engañado. Sientes que siempre tus relaciones terminan en algo estéril, en un desierto, en celos, en separaciones, en engaños. Y yo creo que el universo el día de hoy te quiere hacer un llamado a que analices, a que mires hacia adentro y veas por qué esto está sucediendo. Igualmente quiero preguntarte a ti, porque siento que este mensaje es para todos aquellos que en la parte amorosa se sienten estancados. Si este mensaje no está resonando contigo, ve a tu signo ascendente, y si no sabes cuál es el tuyo, en el primer comentario te dejé el link para que lo consultes tú mismo, ¿ok? Tenemos la carta de la picota y pregunté por qué te está pasando todo esto, ¿sí? ¿Por qué tantas, no sé? Y me dice, por un lado, puede que sea como la falta de voluntad para sanar, ¿sí? Siento que a veces te complicas demasiado en la parte amorosa y que tú mismo saboteas, ¿sí? Esta especie de felicidad. También esta carta es una carta de las expectativas y siento que a veces te decepcionas porque pones expectativas muy, muy altas sin conocer bien a la otra persona, y por eso es que a veces te estás estrellando, te dice el universo. Así que ándate con prudencia, tómate con calma cada conexión o cada vínculo que generas con alguien más. No te vayas a las carreras creyendo en el otro o en la otra, sino que comienza a explorar poco a poco realmente cómo es la gente y si de verdad es lo que tú estás anhelando y esperando, ¿sí? Tenemos la carta de la fuerza, ¿sí? Y te invita realmente a tener fortaleza para este nuevo inicio. También es una carta con un número maestro que me invita a que tengas algún tipo de guía espiritual o terapéutico para poder solucionar este conflicto amoroso interno que no te permite ser feliz con otras personas y por lo cual tus relaciones nunca fluyen. Bueno, mil gracias por escucharnos. Recuerda que los requisitos para participar debes cumplirlos todos, y son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de corazón en los comentarios y además, pues nada, eso. Muchas gracias, y así recuerden que participan en el sorteo de su lectura privada cada semana y estar en nuestros en vivo. Bendiciones.